Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Muy bien, puede tomar su asiento. Y como usted verá, continuamente estamos enfatizando en cuanto a la victoria del Señor, en cuanto al conflicto espiritual que el cristiano vive. La idea no es que nadie se desaliente cuando nosotros hablamos de conflicto espiritual, sino la idea es que cada uno de nosotros podamos entender la realidad que nos toca vivir, porque en medio de esta realidad hay una promesa divina de parte de nuestro Señor, y es que somos más que vencedores. No solamente vencedores, sino más que vencedores. No depende de nosotros depende pelear, pero la victoria ya fue dada por Jesucristo. Peleamos en una victoria garantizada. Amén. Y el título de la palabra que hoy vamos a estar compartiendo es Bien para vencer. Vamos a estar moviéndonos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento vamos a estar tomando una historia que probablemente nos va a mostrar a cada uno de nosotros un montón de principios, tal vez nos va a estar proyectando de alguna manera la manera en la que nosotros tal vez a veces peleamos, a veces no tenemos la victoria en nuestras peleas espirituales, ¿no? Porque uno canta acá, nuestra es la victoria, pero después yo voy a casa y peleo y no tengo con qué, o no llego, o estoy siempre peleando contra algo y estoy fracasando contra lo que estoy peleando. Entonces hoy vamos a tratar de ver a través de una historia en el Antiguo Testamento y a través del consejo que Pablo le da a Timoteo para aplicar los principios espirituales de manera práctica a nuestra vida. Y yo sé que usted en esta noche va a salir de este lugar habiendo aprendido algo nuevo acerca de la batalla espiritual. Saber cómo pelear y saber cómo tomar esa conquista que Cristo logró por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7. Y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo se está refiriendo a su discípulo y le está dando principios espirituales que están directamente tomados de la norma que el soldado debía de seguir. Pablo suele usar muchas figuras para ilustrar sus enseñanzas. Una favorita o una que normalmente él utiliza es la de soldado. Por supuesto, el tener entendimiento que estamos en medio de un conflicto hace que la figura de un soldado se adapte a la realidad espiritual que a nosotros nos toca vivir. Si nosotros estamos en medio de un conflicto y no tenemos idea, ¿no es cierto?, lo que es ser un soldado, o no asumimos nuestro rol en esto, probablemente vamos a sufrir pérdidas. Si nosotros vamos al campo de batalla como civiles, vamos a sufrir pérdida. Entonces, para Pablo es muy importante que Timoteo y el resto de la iglesia, por supuesto, entienda la norma básica de un soldado. El soldado romano, en los primeros versículos, ¿no es cierto?, no se enredaba con los negocios de la vida. El soldado romano tenía características determinadas que eran los que permitían su eficacia en la labor a la cual ellos rendían su servicio. Pablo está tomando eso para que el cristiano pueda compararse con esta realidad en aquello a lo cual él fue llamado. El Hijo de Dios es un soldado
Y este soldado está en medio de una batalla espiritual. Tu vida de forma continua está en una batalla espiritual. Vos peleas adentro tuyo y vos peleas afuera. Vos peleas adentro tuyo por renovarte en madurez espiritual. Y vos peleas afuera por conquistar el propósito de Dios. Hombres y mujeres que no conocen a Jesucristo, que se pierden y que es el deber de cada uno de nosotros poder alcanzar a esas personas a través del mensaje de salvación. Pero todo esto no fluye de manera natural y no es algo fácil. Todo esto implica un conflicto. Cada vez que nosotros queremos hacer el bien adentro nuestro, no el bien que nos sobra, no el bien que nos es fácil, sino aquel bien que nos cuesta, que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, nos vamos a encontrar adentro nuestro con un conflicto entre nuestra naturaleza y el espíritu. Cuando nosotros queremos predicar a Cristo, nos vamos a encontrar con el rechazo, con la indiferencia y con un montón de cosas. Estamos en medio de un conflicto, pero como cantábamos hoy, en este conflicto la batalla ya fue ganada. Ahora, ¿de qué depende que nosotros podamos ser vencedores? Probablemente decimos, es muy lindo, pastor, lo que usted nos dice, lo que cantamos acá, pero yo muchas veces peleo y en esta batalla no siempre soy vencedor. De hecho, a veces me siento frustrado por la razón de que hay cosas de que en forma continua no puedo vencer. Como dije anteriormente, vamos a usar una historia que está en 2 de Samuel, capítulo 7. Usted anote las citas nada más o después vea el videíto que va a estar, ¿no es cierto? Las citas inscriptas. Pero vamos a ver la historia y a través de esta historia vamos a ver cómo funciona el asunto. Cuando Israel, ¿no es cierto?, en un tiempo de transición, ya él va a estar pasando, este pueblo va a estar pasando por el último juez, que es el juez más completo de todos, que es juez, sacerdote y profeta, que es el tiempo de Samuel. Y en este tiempo particular, este pueblo va a sufrir una considerable derrota. Este pueblo va a marchar a pelear con su enemigo clásico o conocido, que son los filisteos, y este pueblo de Dios va a sufrir una derrota. Frente a esta derrota, el pueblo considera que por no haber llevado el arca del pacto a la batalla, por esa causa fracasó. Entonces el pueblo vuelve de la derrota, toma el arca del pacto y ahora sí con el arca del pacto va a pelear nuevamente con los filisteos. ¿Sabe cuál es el resultado? Que nuevamente pierde. Y esto definitivamente desconcertó. Pero le voy a contar algo. Esta historia tiene un final feliz porque el pueblo de Dios toma una revancha. Y en esa revancha, que es la última batalla que va a estar llevando a cabo, en esa batalla vence. Pero sucede algo en el camino que es lo que vamos a estar viendo ahora y probablemente nosotros nos vamos a sentir de alguna manera identificados. Primeramente, vamos a ver 1 Samuel 4:3, un principio que seguramente nos refleja a nosotros cuando nos preguntamos por qué razón peleé esta batalla y las cosas me fueron mal. El pueblo de Dios está preguntando frente a la derrota en este versículo, ¿por qué nos ha herido hoy Dios delante de los filisteos? El pueblo se encuentra totalmente desconcertado. Yo lo tengo a Dios, el enemigo viene a atacarme, yo voy a defender y soy derrotado. Yo en esta noche quiero hacerte una pregunta. ¿Esto te ha pasado alguna vez? ¿Sí? Este capítulo de alguna manera nos muestra un aspecto de por qué somos derrotados en esta circunstancia. El pueblo está preguntando, el pueblo no sabe. Y esa ignorancia del pueblo, de alguna manera está marcando algo. Está marcando que no es consciente el pueblo de su verdadero estado. Cada batalla que el pueblo de Dios peleaba,
La victoria no dependía de la fuerza del pueblo de Dios, porque nunca el pueblo de Dios estuvo a la altura del enemigo con el que tenía que pelear. Pero lo que sí hacía que esa batalla fuera victoriosa era el estado en el que el pueblo estaba. Si el pueblo estaba espiritualmente bien, por más que fuera pequeño, por más que no tuvieran las armas pertinentes para pelear, el pueblo ganaba. Dios estaba a su favor. Estaban bajo un pacto condicional. Si el pueblo obedecía, Dios respondía. Pero si el pueblo no estaba en el estado correcto, por supuesto, Dios no iba a estar respondiendo. Acá el pueblo está preguntando, ¿por qué me pasa esto? Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué nos pasa esto. Y tal vez tiene que ver un poquito por nuestro estado. Uno de los errores que cometemos nosotros respecto a nuestro estado es que muchas veces nos creemos más de lo que realmente, o en el estado en el que realmente estamos. Pedro se creía más del estado real en el que tenía. Jesús le está diciendo, Pedro, frente a esta situación, si no vigilás, si no te pones en orden, no la vas a pasar. Pedro, de alguna manera, dice que aunque vos estés diciendo esto, yo de cualquier manera no te voy a negar. Pedro tenía un concepto de sí mismo mucho mayor de lo que realmente era. ¿Cuántas veces el Señor trabaja en nuestra palabra, en nuestras vidas a través de la palabra y nos muestra de alguna manera cuál es el estado real en el que estamos? Pero a veces no lo queremos aceptar. Porque de la misma manera que Pedro, le creemos más a nuestros sentimientos a veces de superioridad que a la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo está marcando sobre nuestra vida. Hay veces que nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque tenemos un buen día, porque nos sale un buen negocio, porque tenemos alguna noticia alegre, porque 2 o 3 cosas se juntaron y me hacen sentir bien. Pero eso necesariamente no está diciendo que yo estoy bien. Un extremo es creerme más y el otro extremo es creerme menos. Pedro pasa por esto también. Luego de haberse dado cuenta que no estaba a la altura que tenía que estar, se vuelve completamente para el otro lado y se esconde. No quiere saber nada con nada. Tiene miedo, se esconde, se siente dolido. Una de las frustraciones más grandes que hay en nuestra vida cuando nos damos cuenta que realmente no somos o no estamos a la altura de lo que creíamos estar. Sin embargo, es en este punto en donde el Señor viene y le da a Pedro un llamado. Le dice, Pedro, sigamos adelante con lo que ya habíamos hablado. Él no viene a reclamar la vida de Pedro. Él no viene a acusar a Pedro por lo que hizo. Bastó la situación para entender que no era lo que él creía. Pero ahora viene él para rescatarlo de este lugar tan bajo y decirle, Pedro, sigamos adelante. Si me amás, pastorea mis ovejas. Esto nos muestra que no tenemos que tener un criterio mayor, que no tenemos que tener un criterio menor, sino que tenemos que tener un criterio equilibrado de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos muestra cómo hacerlo. No consideremos a nadie inferior. Nosotros tal vez considerémonos inferiores, ¿no es cierto?, a otros. No tengamos un concepto más alto de nosotros que el que tenemos que tener. Entendamos que todos estamos en un proceso espiritual en el que nos estamos renovando y a través de la palabra de Dios estamos creciendo, estamos aprendiendo. Y con esta humildad nosotros vamos a poder pelear exitosamente la batalla. Pero muchas veces perdemos la batalla. Y nuestro gran interrogante, ¿qué pasó acá? ¿Por qué Dios, cada vez que suceda una situación como esta, te voy a decir algo que seguramente vos ya lo sabés, nunca Dios tiene la culpa. Y si hay que decidir si la culpa la tiene Dios o la tenés vos, no hay con qué darle, ¿no? Entonces, nunca tengamos ni un concepto más alto del que tenemos que tener, ni un concepto tan bajo que nuestra fe se evapore y no nos permita agarrarnos de todo lo que Cristo logró por nosotros. Tengamos ese criterio equilibrado de entender que Dios puso oro en un vaso de barro, de entender que dependemos de Él,
que no la tenemos tan clara como para seguir por nuestra propia cuenta y pedirle a Él que bendiga nuestros caminos, sino decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, enséñame cuál es tu voluntad. A partir de ese momento le estoy dando a Él el frente de batalla. Y la batalla nunca puede ser perdida de esa manera. ¿Amén? Vamos a un segundo punto, en el cual dice que nuestra relación con Dios está ligada a nuestro estado. Vos te relacionás con Dios según como sea tu estado espiritual. ¿Correcto? De esa manera te relacionás con Dios. En el mismo versículo, el pueblo va a tomar una decisión, ¿no? Dice, traigamos el arca de Silo para que viniendo con nosotros nos salve de nuestros enemigos. Nunca el pueblo de Dios entendió que la derrota no fue por un asunto de que el arca estuviera más lejos, sino que el asunto era que ellos estaban más lejos del Señor. El problema no era la posición del arca, sino era la posición de sus corazones. El problema no era dónde estaba el arca, era su estado espiritual. Pero cuando yo no reconozco que el problema soy yo, empiezo a echar mano a otras cosas. Entonces, ¿será porque estoy orando poco? ¿Será porque no? Por esto, ¿será por lo otro? Pero todo eso de alguna manera es lo que está desnudando cuál es mi real estado espiritual. Había algo que estaba escondido en el pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que lo llevaba a la derrota? ¿Y sabes qué es lo que lleva a nuestras vidas a la derrota? Lo que tenemos escondido. ¿Recordás la batalla de Jaí? Ese manto babilónico, eso que se escondió en el campamento, llevó a la derrota. Aquello escondido que tenemos en nuestra vida es lo que nos lleva a la derrota. El día jueves hablamos acerca de los ídolos. Y es muy importante, iglesia, que nosotros podamos entender. Si vos tenés en tu corazón guardado un ídolo, es el ídolo mismo la causa de la derrota. Dimos una definición de qué era un ídolo. Hablamos que un ídolo era un sustituto de Cristo en nuestra vida. Un ídolo, ¿cómo inicia? Un ídolo inicia desde el corazón malo de incredulidad. Cuando no creo en Dios y busco un sustituto que ocupe el lugar de Dios en mi corazón. Esto era lo que hacía el pueblo. El pueblo no dejaba a Dios de lado, pero buscaba otros ídolos, otra colección de sustitutos que estuvieran en el centro de su corazón. Por si Dios fallaba en esto, yo tengo a mano esto que me va a estar ayudando. Y el mismo deseo que ellos tenían era el que le daba vida a esos ídolos, y por supuesto lo que hacían era servir a esos ídolos. Y ahí estaba el gran problema. No podemos servir a Cristo y servir a los ídolos. Si servimos a Cristo y servimos a los ídolos, hay derrota de por medio. No hay manera de ganar la batalla porque el corazón está dividido. Y por supuesto Dios no va a estar peleando cuando hay un corazón dividido, porque Él no se va a llevar la gloria. Si esa batalla la ganás, ¿sabés a quién le vas a dar la gloria? Nunca a Cristo, al ídolo que levantaste con tus fuerzas. Vas a decir, este lo hizo. Entonces la razón por la cual el pueblo de Dios perdía en la batalla era porque el ídolo estaba afianzado en el corazón. ¿Y sabes lo que pasa cuando hay ídolos en nuestra vida? Nos relacionamos con Dios como si Dios fuera otro ídolo también. ¿Qué hacemos con un ídolo? Lo ponemos en la mesita de luz, lo colgamos, lo llevamos con nosotros a todas partes. ¿Eso era lo que el pueblo de Dios quería hacer con la presencia de Dios? Traigamos el arca y ahora ganamos. No, porque el problema no estaba en el arca, estaba en el estado del pueblo. Estaba en que había ídolos en el corazón, había cosas escondidas. Vayamos más a la iglesia. Pero si hay algo que no está resuelto adentro, si no hay una relación íntima con Dios, si tu corazón no está quebrado, si vos no vas delante de la presencia de Dios cada día, orar más, no te va a ayudar de nada. No es cantidad, es calidad, es cómo me presento en la presencia de Él. Porque muchas veces puedo ser legalista con mi devocional, con mi lectura bíblica. ¿Qué quiero decir con ser legalista? Lo puedo estar presentando como un mérito propio y eso no ayuda.
Yo no voy delante de Dios a cumplir, voy delante de Dios porque lo amo y porque lo necesito y porque quiero hacer su voluntad. Cuando yo voy delante de Él de esa manera, es Él el que dirige. Pero cuando yo estimo que Él es un ídolo, como todos otros ídolos que tengo en mi vida, lo quiero llevar hacia donde yo quiero ir, a cumplir los deseos que yo tengo. Entonces, Señor, bendecí lo que yo hago. Vení conmigo a lo que yo quiero estar haciendo. Y eso te va a llevar a una derrota en el momento de la batalla. El pueblo hasta ese momento creía que estaba bien y estaba mal. La batalla determinó y mostró y sacó a luz el estado real de ese pueblo. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿y cómo hacemos? ¿Te acordás de la historia de Gedeón? Y te acordás cómo Moab prevalecía continuamente contra el pueblo de Israel. ¿Y dónde estaba el problema? Los ídolos. ¿Y dónde estaba el ídolo? El ídolo estaba en la casa del padre de Gedeón. ¿Y cómo se resolvía eso? Tenía que haber un cambio. Pero no un cambio externo, tenía que haber un cambio profundo. Dice que después que actuó Gedeón, Gedeón no fue llamado más Gedeón, sino Jerobaal, que quiere decir contienda con Baal. ¿Qué hizo Gedeón? Obedeció a Dios y dijo: el Señor, yo puedo estar obrando si vos tirás abajo ese ídolo. Pero me van a querer matar si tiro abajo. Eso es lo que pasa cuando vos tirás abajo un ídolo. No es solamente tu seguridad, tiene que ver con todos los que te rodean también. Los que están acostumbrados a verte a vos adorar a un ídolo. Ahora vos entrás en contienda con ese ídolo porque decidís que Dios ocupe el lugar primero en tu vida. Lo querían matar. Lo querían buscar para matar. ¿Qué pasa cuando yo suelto el ídolo de mi vida? Siento que me muero. ¿Por qué? Porque de Él es el que dependo. Pero es la manera en la que yo pueda ver de una vez por todas la mano de Dios obrar. No puedo servir a un ídolo y no puedo servir a Cristo simultáneamente. Pero cuando entro en contienda con mi ídolo y lo saco de mi vida para adorarlo a Él, a partir de ahí la cosa se empieza a dar vuelta. ¿Y cuál fue el resultado? Que luego de eso el pueblo de Israel pudo vencer sobre un enemigo que lo estaba castigando, que lo estaba empobreciendo, que lo tenía en la ruina espiritual. Si nosotros queremos vivir con un ídolo y con Cristo, lamentablemente no vamos a poder vencer. Lo vamos a estar tomando al Señor como otro ídolo más y no lo vamos a poder vencer. Él es Señor, Él no es ídolo. ¿Amén? ¿Se entiende? No tiene ídolos usted, ¿no? Ahora, hay un momento en esta historia que realmente nos puede llegar a confundir. Los filisteos los vencen al pueblo de Dios. ¿Y qué hacen los filisteos? Se llevan el arca de Dios. Y tal vez uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede suceder esto? Está bien, el problema está en el pueblo, pero ahora los filisteos se llevan el arca de Dios que representaba la misma presencia de Dios y ponen el arca de Dios en el templo del dios del ídolo de ellos, que era Dagón. ¿Puede haber algo que sea más desmerecedor que eso para Dios? Pero esto, querida iglesia, nos muestra algo grande, que Dios testifica a sí mismo de su poder y de su grandeza. Lo que sucede, y te voy a contar ahora, nos muestra acá claramente que Dios no necesitaba tampoco a su pueblo para que lo defendiera. Y que Él iba donde Él quería ir. Cuando el pueblo toma el arca y la pone en el templo de Dagón, ¿qué pasa? Dagón era un ídolo, ¿no? Que estaría, me imagino yo, como dice la palabra, que estaría así, con la mano así, ¿no? Entonces le ponen el arca ahí abajo y al otro día, cuando van a ver lo que pasa, dice que Dagón estaba así caído, inclinado, ¿no? O sea que estaba caída la estatua delante del arca. Y bueno, los sacerdotes dijeron, qué sé yo, habrán dejado una puerta abierta, corriente de aire, no sé, se cayó, ¿no? Vamos a acomodarlo de nuevo al ídolo, porque el ídolo no se puede mover, lo acomodamos de nuevo. ¿Qué pasa de nuevo al otro día? No solamente se cae, sino que tiene cortada la cabeza y tiene cortada el brazo. Bueno, acá ya no es la corriente de aire, acá hay otra cosa.
La presencia de Dios estaba humillando a los ídolos del enemigo. Después comienza a haber un brote de tumores en el campo de los filisteos y todos se estaban dando cuenta que el problema era el arca de Jehová. ¿Y qué hacen los filisteos? Hacen un carro, como ellos acostumbraban a llevar a los ídolos, un carro nuevo con 2 vacas que jamás en la vida habían sido puestos, se les había puesto un yugo en el cuello. ¿Y sabés qué pasa cuando hay animales que nunca se les pone un yugo en el cuello y son nuevitos y es la primera vez que van a tirar un carro? Primero se vuelven locos, cada uno tratando de sacar el yugo. Y segundo, vuelven de nuevo a la querencia. No fue así con estas vacas. Estas vacas y este carro fueron derecho a Bet-Semes, que era un pueblo de levitas. Dios estaba yendo donde Él quería ir, no donde el hombre lo quería llevar o donde el hombre lo quería tener. Porque Dios no es ídolo para que el hombre lo maneje. Dios es soberano para que el hombre lo siga. Pero ¿sabés qué pasó con el pueblo de Bet-Semes? Quisieron espiar lo que había dentro del arca de Jehová. ¿Y cuál fue el resultado? Mortandad en el pueblo de Dios. En esto vemos la justicia, en esto vemos la soberanía de Dios, en esto vemos que el hombre no puede jugar con Dios, en esto vemos que el hombre no lo puede manejar a Dios. Y luego de Bet-Semes fue llevada el arca de Jehová a un lugar en donde hasta el reinado de David quedó el arca en ese lugar. Y después en el reinado de David pasó algo también. David quiso en un carro nuevo llevar el arca. El mejor de los corazones, la mejor de las intenciones, pero no había obediencia a Dios en lo que estaba haciendo. Y el resultado es que hubo muerte. Hasta que el arca de Jehová definitivamente ocupó el lugar en el templo de Salomón. Y la palabra de Dios dice que la gloria descendió en ese lugar y no podía la gente estar adentro porque la presencia de Dios estaba allí. ¿Qué distancia que hay cuando alguien quiere manejar a Dios a su propio criterio, a lo que Dios quiere hacer? Qué tremendo que es que Dios no necesita de nosotros para hacer su santa y divina voluntad. Esto nos tiene que desarmar el criterio del ídolo. ¿Sabés qué es el ídolo? El ídolo sos vos. El ídolo es tu propio criterio. Es tu propia manera de querer hacer las cosas para Dios. Ese es el ídolo. Pero vos fíjate qué distinto que es Dios. Vos no le das vida a Dios. Dios tiene vida por sí misma. Al ídolo sí, pero no a Dios. Por eso Él es Señor. Y por eso amerita nuestra obediencia. Que nosotros lo estemos siguiendo a Él. Y no hacerlo a Él seguir a nuestros propios planes. Por eso a veces no podemos ganar en la batalla. Lo queremos llevar como un amuleto. Queremos conducirlo a nuestros propios caminos y a la hora de la pelea no tenemos con qué. Pero yo te dije algo, esta historia tiene un final feliz, ¿o no? Entonces hay un cambio acá. Yo no sé si alguno de nosotros tenemos ídolos guardados. Yo no sé si el criterio de cada uno de nosotros a veces se convierte en un ídolo y queremos hacer lo que nos gusta a nosotros y no lo que Dios nos manda a hacer. Esto era lo que pasaba en el pueblo. Pero mirá lo que va a pasar ahora. Hay 2 factores en 1 Samuel 7 que juegan para que haya un cambio. En el versículo 3, 1 Samuel 3, a ver si lo tenemos ahí, va a ser expuesta cuál es la causa y cuál es la condición del pueblo. No puedo resolver un problema si primeramente no llego a la causa del problema. Si me quedo tratando de resolver la superficie, nunca el problema va a ser resuelto. Tengo que ir a la raíz del problema. Y acá Samuel va a la raíz del problema. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y la palabra de Jehová escaseaba? No. 1 Samuel 7:3.
versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Por qué se tienen que volver a Jehová? Se tienen que volver a Jehová porque tienen ídolos. O sea, os volvéis a Jehová y quitad los dioses ajenos, Astarot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Pero acá tenían que haber cambios. Los cambios eran reconocer la devoción al ídolo. Mientras nosotros no reconozcamos nuestra devoción al ídolo que con nuestros propios brazos, con nuestras propias manos hemos creado, que es nuestro propio criterio, y no reconozcamos que eso está primero que Dios, si es que está en alguna de nuestras vidas, lamentablemente no vamos a poder vencer. Cada vez que vayamos a la batalla, el enemigo va a estar venciendo nuestras vidas. Versículos 5 al 9. Y acá se da la acción directa del pueblo y la respuesta de Dios. Reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. No hay manera de quitar un ídolo de nuestra vida, el ídolo que cada uno de nosotros formamos con nuestro propio criterio, con nuestra manera personal de considerar a Dios, si no hay un arrepentimiento de por medio. Aquello que desencaja lo que está mal, aquello que libera lo que está frenado, es la actitud de arrepentimiento. Reconocer delante de Dios, me equivoqué. La obstinación lleva a la persona al fracaso, lleva a la persona a la ruina, lleva a la persona al endurecimiento. Y termina sirviendo a ese ídolo, porque no tuvo la humildad de reconocer que se equivocó. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Qué situación? ¿Pero cómo es ahora? Señor, me estoy humillando. Señor, lo estoy reconociendo. ¿Y viene el enemigo? Y por supuesto. Cuando vos te pones en línea con el Señor, ¿qué va a hacer el enemigo? Te va a atacar. Es algo lógico. Va a tratar de frustrar, va a tratar de desalentar, de que renuncies, de que te desanimes, de que hagas razonamientos propios. Yo me estoy humillando y Dios está permitiendo esto. Pero eso es simplemente una parte. Yo te dije que esto tiene un final feliz. 10 al 14. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Ya los hijos de Israel no estaban seguros en sí mismos. No estaba el arca tampoco para poderla llevar, pero estaba de por medio el arrepentimiento. Y dice algo muy importante acá. Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. No hizo nada Israel, pero lo hizo todo. Se arrepintió. Y cuando Israel se arrepintió, dice la palabra de Dios, Dios escuchó y Dios peleó por su pueblo. ¿Cuál fue el resultado final de esto? No solamente la victoria, sino que por muchísimo tiempo hubo paz en la tierra de Israel. Durante toda la gestión de Samuel, el enemigo no volvió a tocar a Israel. ¿Por qué razón? No porque Israel se hizo más fuerte bélicamente, sino porque Israel recobró el estado espiritual.
Vamos a ser derrotados si vivimos en un estado espiritual que esté por debajo de lo que Dios estipuló para cada uno de nuestra vida. Si nosotros venimos a la iglesia y esperamos en la iglesia recibir algo mágicamente para que nos vaya bien afuera, eso es un error. En la iglesia vos vas a recibir palabra de Dios. Esa palabra de Dios te va a desnudar. Esa palabra de Dios te va a equipar. Esa palabra de Dios te va a hacer entender lo que está preparado para tu vida y a través de esa palabra de Dios vos vas a ir a la victoria. Pero si nosotros simplemente venimos a la iglesia y esperamos que Dios actúe como actuaba con el pueblo, siguiendo exactamente igual de cómo estamos y tratando de llevar a Dios para donde queremos que vaya, lamentablemente vamos a seguir cayendo en derrota. Algo tiene que pasar en nuestra vida para poder entrar en una vida de victoria. Hay ídolos que tienen que caer y yo estoy seguro que en esta noche van a caer en este lugar. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Tiene que haber una sinceridad. Tiene que haber un corazón correcto delante de Dios. Si algo está compartiendo el afecto de tu corazón en esta noche, es momento de entrar en contienda con ese ídolo y es momento de la misma manera que Gedeón lo derribó, derribarlo en esta noche. Amén. Ahora bien, la palabra que nosotros mencionamos al principio, yo te dije que son los consejos prácticos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Entonces vamos a volver de nuevo a esa palabra y vamos a ver qué es lo que el apóstol le dice a Timoteo, porque estos son los principios mediante los cuales nosotros vamos a ser soldados de un estado correcto y si nosotros nos movemos de esta manera, la victoria es de cada uno de nosotros. Primeramente dice, sufre penalidades como buen soldado. Eso es lo primero que le está aconsejando el apóstol Pablo. No le está diciendo, te estoy hablando como pastor, te estoy hablando como discípulo, le está diciendo, te estoy hablando como soldado. Y un soldado que dentro de su presupuesto no está incluido el sufrir penalidades, cuando venga el momento de la dificultad, cuando venga el momento de sufrir las penalidades, no va a tener con qué. Lo va a agarrar desprevenido. ¿Por qué? Porque tiene mentalidad de civil y no mentalidad de soldado. Quien tiene mentalidad de soldado tiene mentalidad de proteger a su pueblo, tiene mentalidad de batalla, tiene mentalidad de conquista. El civil solamente sobrevive, se desarrolla, pero no pelea, no lucha, no defiende, no está preparado para la contienda. Y si nosotros no estamos preparados para la contienda, cuando el enemigo venga a nuestra vida a través del engaño, nos va a hacer caer. En la parábola del sembrador, cuando viene la primera instancia de sufrimiento, ¿qué pasa? Esa semilla no brota. Cuando nosotros creemos que en la vida cristiana no está el sufrir, eso no es una parte de la vida. Y si me viene algo normal, ya creo que hay algo que está mal, que no funciona, lamentablemente no voy a poder crecer. El sufrimiento del justo es para bien. Si vos te aferrás de la verdad, si vos comprás la verdad y no la vendés, vas a sufrir por la verdad. Y si vos agarrás el pecado en tu vida, vas a sufrir por el pecado. ¿Se comprende? Un soldado en su presupuesto está en las situaciones difíciles. Y vos, querida iglesia, sos soldado de Jesucristo. Las situaciones difíciles van a estar presentes porque tenés un enemigo que no quiere que vos crezcas, que no quiere que vos seas parte del propósito divino, que está esperando que vos renuncies, que vos dejes. Entonces, por supuesto que va a estar presente el sufrimiento. Pero una vez que vos conquistás, va a ser una experiencia por medio de la cual vas a poder edificar la vida de otros. Y vos te vas a hacer cada vez más fuerte. La dádiva no fortalece el carácter. La situación difícil construye el carácter. Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto era para el soldado secular y esto es para el soldado espiritual. Enredarse en los negocios de la vida no era apto para un soldado romano y todo soldado romano era bien pago por Roma.
¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría aún de los jerarcas dentro del ejército tenían sus viñas, tenían sus campos, eran recompensados abundantemente, pero el corazón de ellos no podía estar ahí. El corazón de ellos tenía que estar presente en la batalla, porque si su corazón estaba presente en los negocios de la vida, en la batalla iba a estar afectando al resto, no iba a estar peleando de la manera correcta, porque su corazón no iba a estar puesto ahí. De la misma manera, en la vida de cada uno de nosotros, no enredarnos en los negocios de la vida no quiere decir no ser responsables, no quiere decir no trabajar, no estudiar, no crecer, no prosperar, no quiere decir eso. Quiere decir tu corazón no esté mezclado ahí, tu corazón no esté en ese lugar. Porque si no, a la hora de decidir, vas a decidir dónde está puesto tu corazón. ¿Se comprende? Esta era la característica para un soldado secular, pero también es la característica de cada uno de nosotros como soldados de Dios. A fin de agradar a aquel que os tomó por soldado, y ese es el propósito. Sufrir penalidades, no enredarme en los negocios, ¿con qué tiene que ver? Es el amor verdadero a Jesucristo. Es el poderle dar a Él, que me enroló en sus filas, lo que realmente a Él le corresponde. Nadie que da las obras va a cosechar algo abundante. Nadie que da lo que le sobra va a tomar para sí algo superior. Va a ser proporcional. Nuestra vida va a ser proporcional a lo que nosotros damos a Él. Nuestra relación va a ser como Él ocupe nuestro corazón. Esto es lógica y esto es matemática. Nuestro error es que dando lo que sobra queremos lo mejor de Dios. Y eso no funciona de esa manera. Después nos habla de que no es coronado el atleta si no lucha de manera legítima. Esto es un poquito lo que venimos hablando. No existen reglas para un atleta personales. Si la carrera es de 500 metros en círculo, son 500 metros en círculo. Bueno, pero yo creo que puedo correr 400 metros cortando un poquito de camino. Hacelo, pero no estás descalificado. La regla es la regla para el atleta. La palabra de Dios es la guía para nuestra vida. Si nosotros queremos correr torciendo la palabra de Dios, no vamos a dar a la medida. No vamos a estar haciendo las cosas de manera legítima, tampoco vamos a clasificar. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no es lo que yo le digo a usted. Yo se lo estoy diciendo por la palabra de Dios, pero es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Trabajar, Pablo conocía el precio del trabajo duro, todo lo que hoy es Pablo y lo que hablamos de Pablo, no solamente es por su entrega, sino también por su trabajo comprometido con el Señor en toda instancia, en todo momento, momentos en que la iglesia lo sostenía, momentos en el que él, para no ser carga a la iglesia, se sostenía con él mismo, momentos en el que él ni siquiera dormía, se levantaba, iba para un lugar, iba para el otro. Un hombre que se gastó por la obra de Dios. ¿Cómo es nuestro servicio? ¿Cómo es nuestro trabajo? Volvemos de nuevo a este criterio, porque acá Pablo le va a hacer una conclusión a Timoteo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Y trabajar no es actividad. Trabajar es compromiso. ¿Cuál es nuestro compromiso para con el propósito de Dios? ¿Es con todo lo que tengo o es con lo que me sobra? Y entonces hace una conclusión, Pablo. A ver, seguimos pasando. Dice, considerad lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Seguimos pasando. Acordate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. No, es para atrás, es para atrás. Es otro más. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero, ¿no? Esa ley proporcional de que va a cosechar lo que trabaja, va a cosechar lo que siembra. Luego le dice, el Señor te dé entendimiento en todo esto. Resume Pablo este consejo a Timoteo.
todo lo que es un soldado, sufrir penalidades, no enredarse en los negocios de la vida, trabajar duro, que en todo esto el Señor te dé entendimiento, porque no vamos a recibir más de lo que damos. ¿Se entiende? No vamos a estar recibiendo, dando lo que nos sobra, todo lo mejor, sino que va a ser proporcional. Lo que sembremos es lo que vamos a estar cosechando. Es bueno que en el medio de la batalla analice también cómo estoy sembrando. Cómo estoy sembrando en mi entrega, cómo estoy sembrando en mi relación con Dios, en mi conocimiento de la palabra. A veces el enemigo me descoloca. ¿Por qué me descoloca? Porque no conozco la palabra. ¿Por qué no conozco la palabra? Porque ni estudio la palabra ni me congrego. Entonces, ¿dónde está la falla? Si yo trabajo, si yo a conciencia me preparo en la palabra, escucho la palabra, voy a entender y voy a tener con qué pelear al enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo cerca mi vida? Porque no tengo sabiduría. ¿Por qué no tengo sabiduría? Porque no busco a Dios, porque no pido a Dios. ¿Por qué no pido a Dios? Y porque me estoy endureciendo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, para ser un buen soldado, tenés que ser sabio. Tenés que pedirle al Señor sabiduría. Tenemos que entender, iglesia, que estamos en medio de un conflicto. Tenemos que entender que todo lo que el Señor nos dio es para que cada uno de nosotros seamos renovados en Él. Tenemos abundancia de todo en Cristo Jesús. El asunto es nosotros qué estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces el consejo de la palabra de Dios nos está guiando a un compromiso. Primero, una identidad. Sos un soldado. Te van a pasar cosas que le pasa a un soldado. Tenemos que pelear este conflicto espiritual como soldados. Tenemos que entender que aquel que es Señor de señores, Rey de reyes, soberano sobre todas las cosas, que derramó su gracia sobre nuestra vida, no lo puedo manejar a mi antojo para donde yo quiero que vaya. Tengo que entregar mi corazón. Tengo que arrepentirme si tengo algún ídolo metido en mi vida. Y tengo que decirle, Señor, yo quiero seguirte a vos. Yo quiero pelear esta batalla de manera legítima. Y quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para poder dar la medida. Lo quiero hacer de manera legítima. ¿Amén? ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Usted quiere eso también para su vida? ¿Quiere ser soldado? Pero soldado como dice la palabra, soldado como Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Está preparado? Vamos a ponernos de pie entonces.